Las cifras son realmente preocupantes. Muchas familias de Colombia en este momento no tienen casa propia, otras más no tienen las condiciones aptas en los sitios donde viven para sus familias. Y hay muchos retos y desafíos frente a los que los candidatos deben hacer para que la gente más pobre de nuestro país tenga una vivienda digna. Sandra Forero es la presidenta de Camacol, el gremio que agrupa precisamente a los constructores de nuestro país, y nos acompaña muy amablemente a esta hora de la mañana aquí en nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Gracias por estar acá. Juan Diego, gracias de parte de Camacol por esta invitación. Tiene precisamente Camacol 15 preguntas para los candidatos, 3 grandes objetivos. ¿Cuáles son? Pues realmente son 15 propuestas, Juan Diego, que podemos agruparlas en 3 grandes objetivos. Primero, Colombia está lista para tener déficit cero. Hemos hecho toda la tarea y estamos seguros que en los próximos años se puede llegar a tener déficit cero. Segundo, tenemos que garantizar ciudades de calidad, tenemos con qué hacerlo. ¿Qué quiere decir ciudades de calidad? Ciudades que generen unos entornos competitivos, pero sobre todo que le garanticen a los colombianos lo que se requiere para parques, colegios, centros de atención a la primera infancia, y eso se logra en un entorno de seguridad jurídica. Y el tercer gran objetivo es atender a nuestros trabajadores, formar a nuestros trabajadores, y ahí podemos tener no solo un sector más competitivo, sino tener unos trabajadores más al día con lo que requiere esta actividad. El déficit habitacional. ¿Cuántas familias colombianas en este momento que nos están viendo no tienen casa propia y otras más viven en condiciones que no son habitables? Juan Diego, 700.000 hogares, 680.000 hogares colombianos están en déficit, es decir, no tienen, este déficit cuantitativo, es decir, no tienen una vivienda. No tienen casa. No tienen casa. 700.000 familias en el país. Y el déficit cualitativo, que son 1.7 millones de hogares, lo que pasa es que están en condiciones indignas, no tienen las condiciones para vivir. Tienen una vivienda, pero es una vivienda que le falta o agua potable y saneamiento básico, o le falta el piso, o que viven en hacinamiento crítico. Esta es una población también para atender. En total, entonces, hablaría uno de 2.4 millones de hogares que no tienen casa en nuestro país y otras más que viven en condiciones indignas. Doctora Forero, la pregunta es, la construcción es un gremio muy importante para la economía nuestra. Genera 1.700.000 trabajos directos. 2.4 millones indirectos. Este sector pone 1 de cada 5 trabajos en el país. ¿Cómo pretenden ustedes mejorar las condiciones de trabajo de las personas vinculadas en la construcción? Bueno, parte de nuestras propuestas es, para ser más productivos, necesitamos un talento formado en la actividad. No son pocos los colombianos que trabajan en esta actividad y en la cadena. Por lo tanto, nosotros tenemos una propuesta de formar a estos trabajadores, una cosa que es maravillosa, Juan Diego, de reconocer su oficio con certificaciones, con acabarlos de formar. Hay un tema que es muy importante en Colombia, bueno, y en el mundo, y es que este es un sector que ya arranca un proceso de digitalización. En ese proceso también tenemos que formar a nuestros trabajadores, garantizar empleo para jóvenes y mujeres. Este es un sector que es altísimamente masculinizado y tenemos un programa que es Construimos a la Par para que más mujeres entren a trabajar en el sector de la construcción. Esa es una de nuestras propuestas. Dentro de las preguntas y propuestas que ustedes les hacen a los candidatos, plantean garantizar acceso a la vivienda de interés social. ¿Cuántas casas se construyen en este sector al año en nuestro país y qué plantean ustedes? Bueno, Juan Diego, actualmente tenemos una producción algo así de 250.000 unidades de vivienda, pero lo mejor que ha pasado en Colombia es que 7 de cada 10 viviendas son viviendas de interés social. Colombia es un país de vivienda de interés social. Nuestra propuesta, yo diría que la número 1 es garantizar la continuidad de un programa como Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es lo que ha permitido que más colombianos accedan a una vivienda. Desde que nació Mi Casa Ya, 250.000 hogares han accedido a un subsidio. La propuesta es tener 100.000 subsidios al año, y eso lo que va a garantizar, como les digo, es mayor bienestar para los hogares, consolidar patrimonio. Es que Mi Casa Ya lo que hace es pasar de no tener una vivienda a poder acceder a esa vivienda. Y sí es posible, por eso hablamos de cero déficit en los 4 años. También plantean ustedes programa de vivienda rural.
Es que el déficit en rural es muy parecido al urbano, casi es un poco superior el cuantitativo, 690.000 hogares. Entonces necesitamos hacer un gran programa de vivienda rural que no solo sea la vivienda, sino también todos los elementos, las escuelas, los colegios, los centros infantiles también para la ruralidad. Y eso es posible. Ya este gobierno dejó una semilla en la Ley de Vivienda y Hábitat y podemos desarrollar un gran programa de vivienda rural, porque es un poco más difícil hacerla, pero lo vamos a lograr. Ponen ustedes el foco sobre este tercer punto, queridos televidentes, presten mucha atención porque es muy, muy importante. Este concepto de arrendamiento social. ¿Por qué le dicen ustedes a los candidatos, ojo, pilas con esto? Juan Diego, en Colombia 40% de la población vive pagando arriendo, vive en arriendo, pero no es un arriendo digno. Este programa de arriendo social que estamos proponiendo es para llegar a hogares hasta de 1.5 salarios de ingresos mensuales. Esto lo que hace es, la familia paga su arriendo con una coparticipación del gobierno que le ayuda a pagar el arriendo, queda una partecita para ahorrar y al cabo de 2 años tiene el ahorro suficiente para ya ser propietario. Entonces es llegar a la parte de abajo de la pirámide, atender a los informales, por ejemplo. Primer paso para una vivienda digna, una vivienda con un urbanismo de calidad, y es entrar directamente ya a vivir en su casa, pagando ese arriendo con ayuda del Estado, y en 2 años están listos para ser propietarios. El cuarto punto es este también, que no es menos importante. Plan de equipamientos sociales. ¿A qué se refiere? Ahí nos referimos a que cuando se hace el urbanismo, se deja el suelo, los constructores por obligación, por norma, históricamente dejan el suelo. Utilicemos bien ese suelo, hagamos los colegios, hagamos los centros infantiles, esos son los equipamientos, hagamos centros deportivos, es un entorno de calidad. Como se deja el suelo, ya no tiene que comprarlo el Estado, es sencillamente hacer un trabajo con los privados para construir los colegios o estos equipamientos y operarlos adecuadamente. Un plan nacional de equipamientos que proponemos 1 millón de metros cuadrados al año, acompañando el gran volumen de vivienda que se haga un conjunto de viviendas de interés social y a sus alrededores lleve todo este. Y lo podemos hacer, y podemos hacer ese 1 millón de metros cuadrados al año porque el suelo está, es sencillamente articular con la inversión del Estado y aprovechar ese suelo que se deja de manera formal además. Quinto punto. No vamos a abordar los 15 porque no tenemos todo el tiempo, pero los más importantes, nos hemos tomado ese trabajo. Dice exportación de vivienda. ¿Qué es? Eso es una cosa maravillosa y es... Nosotros tenemos un gran volumen de remesas, lo que reciben los hogares colombianos de sus familiares que están viviendo afuera. Canalizar esas remesas y garantizar también condiciones para que más colombianos que están afuera inviertan en vivienda y extranjeros. Colombia tiene una geografía absolutamente divina para ser atractivo a los extranjeros para que inviertan acá. Se requieren ajustes regulatorios para facilitar esa inversión, pero además tenemos la oferta suficiente para atender esta población. Lo hemos llamado exportar vivienda porque es entender la vivienda como un bien exportable, pero además eso mueve aquí la cadena y es un poco ampliar las fronteras para mayor inversión en vivienda. El siguiente punto que ya lo tocamos es formalización laboral, pero de ese 1.700.000 de trabajos, más o menos 1.700.000 que genera el sector de la construcción, ¿de cuánto es la informalidad? No, realmente acá estamos hablando de trabajadores formales, es un trabajo de calidad. Lo que necesitamos es, Juan Diego, tener más trabajadores para atender ese volumen de viviendas que vamos a construir. ¿En qué? En las cualificaciones que se requieren, en digitalización, en construcción sostenible, en todas esas cosas que están en un catálogo de cualificación, pero tener a nuestros... El hecho de formar a los trabajadores es garantizarles calidad de vida, es garantizarles incluso ellos mismos acceder a una vivienda. Entonces, todo este trabajo que estamos planteando requiere unas inversiones, por ejemplo, del Fondo en la Industria de la Construcción del SENA, para que se canalice a formar realmente a los trabajadores de la construcción. ¿Ustedes ya presentaron estas propuestas a los 2 candidatos? Sí, lo hicimos incluso antes cuando había un portafolio mayor de candidatos, pero ya con estos 2 candidatos, con sus equipos programáticos, hemos presentado estas propuestas. ¿Y qué tanta acogida?
Pues yo diría que hay una propuesta, digamos, hay tal vez una propuesta que se acerca más a esta que otra, pero esto es parte de seguirlo trabajando. Acogida en algunos temas, como los trabajadores, en el tema de arriendo social, necesitamos, pero sobre todo que los dos candidatos entiendan que Mi Casa Ya, Juan Diego, eso le quería preguntar, es un activo de los colombianos. Mi Casa Ya no es de este gobierno ni del anterior. Mi Casa Ya es la muestra de que sí se puede trabajar y construir sobre lo construido. Mi Casa Ya es de los colombianos. Por lo tanto, debe entenderse como una política de Estado y deben garantizarse los recursos para estos 100.000 subsidios al año, para que, cuando yo hablo de 100.000 subsidios, finalmente son 100.000 familias, 100.000 hogares que están accediendo a una vivienda digna, están consolidando patrimonio, es bienestar. Mi Casa Ya es un programa que además ha sido reconocido internacionalmente. Por lo tanto, los candidatos, es importante que lo entiendan así. Es una necesidad de los colombianos, pero además ya está armado el programa, no hay que inventarse nada. Hay que darles continuidad. Exactamente, es continuidad, hacerlo con crecer. Recursos, con la operación que tiene. Ya los bancos trabajan con Mi Casa Ya, las cajas de compensación, los colombianos lo conocen. Es que el colombiano ya va a una sala de ventas y pregunta, ¿acá hay Mi Casa Ya? Es de ellos, es de los colombianos. ¿Y cuáles son los requisitos para acceder? Lo primero, que no sean propietarios. Es que esto es lo más divino, es que es de no tener a tener una vivienda. Con un cierre financiero se le da un subsidio hasta de 30 millones de pesos y si se suma con el de la caja es hasta de 50 millones de pesos para la cuota inicial. Y adicionalmente el gobierno, el Estado, le garantiza pagar una parte de la cuota del crédito hipotecario. Eso es lo que permite el cierre financiero. Requisitos: no ser propietario, no haber tenido un subsidio de estos y pasan un preestudio, pero generalmente es que 250.000 familias se han servido de Mi Casa Ya, entonces sí se puede acceder. Hay una cosa que no hablamos de esa propuesta que nosotros la tenemos también y es garantizar generar unas garantías, como una fianza, ser como los fiadores para estos hogares. Es lo que suele ocurrir muchas veces, que... Pero hay el mecanismo, Juan Diego, hay un mecanismo que es que el gobierno se vuelve de alguna manera el fiador. Esos son unos recursos que se dejan ahí, pero casi no se usan. Créanme que no se usan porque las familias son súper juiciosas pagando su crédito, pero sí ayuda a cambiarle el perfil de crédito a esos hogares, el hecho de tener ese respaldo desde el gobierno. Esa es una de las 15 propuestas que están ahí. Profundizar crédito y ayudarles a las familias a ahorrar. Bueno, pues ahí está, es precisamente el presupuesto, la posición que hace Camacol, el gremio de los constructores del país, frente a los dos candidatos a la presidencia de la República. 15 preguntas, 15 temas fundamentales para generar vivienda importante para miles y miles de familias colombianas. Doctora Forero, qué gusto tenerla aquí en Noticias Caracol, en el tablero, echando lápiz. Mañana vamos a analizar y a ponerle la lupa a las propuestas de los candidatos para ver en qué línea van con este planteamiento que hace precisamente Camacol como parte de sus programas de gobierno. Gracias por estar acá. Juan Diego, gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos con mucho más aquí en nuestra primera emisión de Noticias Caracol.